Actualmente estamos muy llenos de incertidumbre. Los seres humanos no podemos manejarnos con demasiada carga de realidad. En tiempos de crisis, sin duda la ansiedad es una de las que más se presenta. Ansiedad, incertidumbre, estrés postraumático, fe, esperanza, son quizá algunas de las palabras más usadas por los venezolanos en la actualidad. De según cómo se mire, todo depende, dice una canción de Jarabe de Palo. Pero, ¿cómo manejar esta serie de conceptos en tiempos difíciles? La crisis suele darse como una suerte de ruptura en la seguridad, la confianza, el sentido de estabilidad que podemos tener ante las cosas y el desconcierto que produce en un determinado momento. Carlos Ortiz Bruzual, filósofo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, asegura que el percibir que ciertas certezas parecieran diluirse se tiende a desorientar e incluso generar miedo, desesperación o ansiedad que pudiera traducirse en el sufrimiento por cosas que no han ocurrido y que muchas veces nunca llegan a pasar. Podemos empezar a experimentar la realidad como algo que nos aplasta o que no nos permite tener una perspectiva de futuro. De acuerdo a un estudio psicosocial realizado por la Escuela de Psicología de la UCAP, la mayoría de la población venezolana se considera optimista, pero 20% sufre niveles moderados o altos de ansiedad y depresión, 89% desconfía del otro, 37% percibe miedo colectivo y menos del 10% acude al psicólogo o psiquiatra. Sí siento que la gente está un poco ansiosa, está un poco triste y creo que a menudo les está costando asimilar o entender qué es lo que están sintiendo. Ya entendido qué es la crisis, pasemos a comprender cómo actúa nuestro cuerpo bajo esta etapa. Llega la ansiedad, un estado afectivo y no emocional, pues incluye una serie de emociones dentro de sí misma. Su principal característica, tensión, según explica Andrea Freitas, psicóloga. Tiene un componente que es psicológico, que es esa cabeza nuestra mostrándonos una tonelada de escenarios que pudiesen ocurrir frente a un evento que no necesariamente es tangiblemente peligroso. Según la especialista, la ansiedad no es mala, pero sí debería preocupar cuando el tiempo en que habita nuestra mente se prolonga de más. Hay una ansiedad que es natural, normal, todos hemos vivido estados de ansiedad en algún momento en nuestras vidas, no todos vivimos la ansiedad de la misma forma. Ahora, ¿cómo sé que estoy atravesando un episodio de ansiedad? El hecho de no poder concentrarte, tener muchas ideas en tu mente al mismo tiempo y no determinar qué es lo que estoy pensando realmente en este instante. Y cuando nos vamos más hacia el tema físico, palpitaciones aceleradas, sudoración en las manos, temblor, inquietud, no poderme quedar quieto. Pareciera al lado de los cabellos en momentos como estos hablar de filosofía, pero ajusta perfectamente. El entorno difícilmente es algo que nosotros podamos controlar y de acuerdo con escuelas filosóficas antiguas hay cosas que no están en nuestras manos o en todo caso la posibilidad real de que podamos incidir, si no es remota, es de largo plazo. Cuidarnos a nosotros mismos es la única manera responsable de que podamos tener al menos la aspiración de hacer algo con los otros, de hacer algo por nuestra ciudad, porque tú tienes que poder pararte sobre tus propios pies para avanzar con otros. Entendamos que la ansiedad no llega sola, a veces se trae consigo a la incertidumbre, que es aquella que nos invita a controlar absolutamente todo, algo que ya la filosofía nos dice que es imposible. Y no es viable en ningún ser humano. Por eso hay tantas personas con crisis de estrés, porque los recursos personales a veces no nos llegan para poder asumir o controlar todas las exigencias que tenemos en el día a día. ¿Cómo sobrellevar la incertidumbre? ¿Cómo sentarme y hacer las paces con ella? Entendiendo que yo voy a hacer desde mi campo, desde mi metro cuadrado, desde mi parcela, lo que yo puedo hacer. Y está bien. Si a este cóctel le sumamos el estrés postraumático que nos recuerda, incluso físicamente, a alguna situación que fue demoledora, el ser humano comienza a entrar en un cuadro difícil de controlar. La diferencia de la ansiedad o el miedo es que es resultado de una consecuencia de eventos. Que hay algo allí que te está nuevamente inhibiendo, limitando a accionar. Cuando estamos hablando ya de algo que está que estoy comparando con otro evento, otro escenario de mi vida y me hace sentir exactamente lo mismo, es indicador
absoluto de que es momento de tocar puertas con profesionales, de poder decir y reconocer que esto me está pasando y que no es algo malo. ¿Qué papel juega la fe en momentos complejos? Según el pensamiento filosófico, la fe pudiera verse como una insistente creencia de que hay algo de valor a lo que nos podemos aferrar y se asocia con la esperanza. Victoria Camps ha planteado que el sentido de la fe es la esperanza, porque la esperanza también supone la convicción de que yo siempre voy a poder actuar. Creo que la fe tiene ese doble valor, un valor desde el punto de vista propiamente espiritual y también un valor en términos sociales, porque la fe también te permite reconocerte y reconciliarte con otros. Para el profesor Carlos Ortiz Brusual, los seres humanos tienen una tendencia a pensar que ser realista es pensar lo peor y, para aclarar, no necesariamente es así. Ser realista no es ser fatalista. Santo Tomás ve la fe como un hábito de la mente, que acostumbro mi mente, mi pensar a comprender y a saber y a buscar algo que está más allá de lo inmediato. Para él también es un modo de ser y un modo de estar en la realidad. En medio de todo lo más difícil, mi mente está entrenada, orientada, acostumbrada a ver la perspectiva constructiva. Si usted es una persona religiosa, seguramente encontrará algo en sus prácticas que le pueda ayudar a mantener calma o fortalecer su fe. Si no lo es, probablemente ubique en otras instancias algo que le pueda ayudar, teniendo en cuenta que, por ahora, no podrá hacer que la situación de crisis se termine. Como un ejercicio, digamos, práctico, por un momento tratar de pensar en lo siguiente: yo no puedo hacer que una situación de crisis en la que estoy desaparezca. De acuerdo a la visión psicológica, tras momentos complejos, también existe la culpa o el duelo. Entender que pronto se regresará a la rutina, pero en un estado emocional que no será el mismo de antes. El duelo aparece en situaciones de pérdida, no necesariamente física. Todo duelo tiene su proceso, incluida la culpa. Tu culpa es igual de válida, es igual de importante. Que es difícil, por supuesto que es difícil. Y allí entra de nuevo el hecho de reconocer lo que estás sintiendo, reconocer tus emociones. Reprimir nuestras emociones en medio de situaciones así puede traernos consecuencias. Y es que, según la psicóloga Andrea Freitas, lo que no se expresa ni se verbaliza va a salir por algún lado. Ejemplo, estrés acumulado o andar en automático. Es por ello que aquí traemos un kit de emergencias para cuando sintamos altos niveles de ansiedad o estrés. 2 horas de desconexión fundamental, diarias, no solo para cuando tienes ansiedad. Establecer redes de apoyo, que tú puedas compartir esto que te está pasando. El establecimiento de rutina es fundamental y tener a tu mano siempre esos números de contacto de emergencia. Lo que no sucede es que estamos en un escenario que habíamos leído en la historia y visto en películas. Ahora estamos en él, probando mi yo frente a las circunstancias que nos rodean. No es mía la frase, es de José Guillermo Ángel, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y de alguna manera describe el sentir de los venezolanos. En la próxima parte de este trabajo traemos soluciones y herramientas que puedan servir en momentos complejos. Me parece que es importante que nosotros hagamos de la fe un hábito. El hecho de poder hablarlo, decirlo en voz alta, me va a llevar a percibir, no estoy solo. El cuidado de mí mismo es algo que está en mis manos y que es muy importante.